Entonces, como les decía, primero feliz días del amigo, a todos aquellos amigos que andan dando vueltas. Hoy es el cumpleaños de mi padre, así que feliz cumpleaños, voy a aprovechar este momento. Eh, bueno, como les contaba, segunda conversación nevada, vamos a ponernos un poco en marco. Las nevadas internacionales de teatro, para quienes no nos conocen, surgen en el 2014, hermanados a los temporales internacionales de Puerto Montt. Y en este contexto, más que complejo y particular, decidimos con el equipo de producción y con todo el equipo que hacen a las nevadas, que somos como unas 9, 10 personas, nos parecía que necesitábamos honrar el espacio de las nevadas, que es julio, que es en julio, en estas séptimas nevadas que hubieran dado comienzo el 13 y hubieran terminado hoy día 20, hacer estas actividades, y nos pareció que usar esta herramienta, que es el streaming, eh, poder tener conversaciones con referentes latinoamericanos. Y hoy tengo el placer, y ustedes también conmigo van a tener el placer de hablar con el negro Arístides Vargas, con quien en su momento, ahí está, te estaba presentando, negro, Ah, qué bien, bien. Me parece muy bien. aunque no necesitas mucha presentación. Bueno, sí, sí. Necesito presentarme a mí mismo, por lo menos. Sí, cómo no? No, negro, estaba contando que habíamos tenido el placer de contar con tu presencia en el 2018, acá en Las Nevadas, y hoy te mandé en un audio. Me encantaría que puedas volver a Bariloche sin tanto trabajo, ¿no? Porque te hicimos laburar, negro. Sí, Muchísimo. me llevaron engañado. Me dijeron que iba a Sí. vacacionar, que Bariloche es muy bonito, que es un referente turístico del país, pero yo no vi Bariloche, estuve trabajando todo el tiempo. Y No, no- no, no. Estuvo muy bien la ida, estuvo muy bien. Che, negro, para los que no saben, les decía que estabas en Madrid, que te Sí. agarró, que esta situación particular, bueno, yo ya sé por qué, pero no sé si querés volver a contar un poquitito qué haces en Bueno, Madrid. bueno, yo tengo familia aquí en Madrid y entonces vine a verla, vinimos a verla con mi compañera, con Charo Francés, y el problema fue que a 2 días de retornar a Sudamérica, pues se declaró el estado de emergencia y, y nada, suspendieron vuelos, cerraron oficinas, cerraron todo, se clausuraron las casas, todos nos recluimos en una reclusión severa, porque es importante entender este tema de la reclusión. Y el confinamiento fue extremo, especialmente el primer mes y medio fue terrible. Eh, y ahora, bueno, ya podemos salir, pero ya han pasado 5 meses. Nosotros salimos por 3 semanas de Ecuador y ya llevamos 6 meses en esta ciudad. Y ahora, bueno, la estamos disfrutando un poco más que aquellos días de finales de marzo, ¿no? Y eso te iba a preguntar, ¿cómo te tomó, o sea, la cuarentena? ¿Cuáles fueron las emociones? O sea, las cuarentenas, la pandemia, porque en realidad parecía que era una cuarentena, pero como dijiste vos, ya van casi 6 meses, ¿no? Me imagino que Claro. muchas emociones. ¿Y Sí, cómo lo bueno, viviste? fue bastante, yo lo viví de manera perpleja, fundamentalmente la perplejidad me acompañó con la ambigüedad del hecho, porque el hecho, no hay mucha certeza sobre lo que está sucediendo, ¿no? Y por otro lado, bueno, la gente de teatro fue la primera que se tuvo que recluir y seguramente será la última que se integrará a lo que aquí se llama la nueva normalidad, aunque de nueva no sé si tiene algo de nuevo, pero este, ciertamente es algo que nos ha afectado ya no únicamente como país o como comunidad humana, se podría decir, que nos ha afectado
de una manera global y de hecho muchos no volveremos a integrarnos de la misma forma a la cotidianidad, ¿no? Creo que eso es muy importante. Yo creo que algo ha pasado que tenemos que revisar todos y todas, tenemos que revisarnos y en la manera en que hemos estado viviendo y en la manera en que hemos estado relacionándonos con otras fuentes de equilibrio, llámese naturaleza, llámese sociedades contemporáneas, llámese animales, llámese minerales, llámese seres humanos. Yo creo que algo ha pasado y es algo que tenemos que, algo se ha roto en ese equilibrio y tenemos que nosotros subsanarlo, porque en nosotros está la posibilidad de subsanar eso, ¿no? Y Sí, nada, creo que el teatro también este, va a merecer cambios, ¿no? Creo que hay cambios que son fundamentales para con el teatro, porque ya no se puede considerar el teatro como nosotros veníamos considerándolo, ¿no? Yo creo que tiene que ser una preocupación desde el Estado, no solo el teatro, diría que toda la cultura y todo el arte, fundamentalmente el arte, debiera ser una preocupación desde el Estado y con mayor atención y con mayor decisión entender de que el arte es no solo una forma de, de afianzamiento espiritual, sino también educacional, también crea lazos de solidaridad, crea cultura humana, crea una serie de, este, de instancias que son irreemplazables, ¿no? El teatro tendría que ser una preocupación del Estado, fundamentalmente, que, que no se puede vivir únicamente a partir de consideraciones económicas y mercantiles, sino a partir de consideraciones de una cultura y de un arte que sirva para la humanidad, ¿no? Yo creo que ahora tenemos que ser un poco global en este momento. O sea, a la vez debemos particularizar, también de alguna forma debemos globalizar, ¿no? Me sí, parece. sí. ¿Y vos cómo ves, eso te iba a decir específicamente, cómo ves, o sea, porque supongo que también estás en contacto con la situación ahí en Madrid, o sea, en Ecuador y estás en contacto con muchos compañeros por toda Latinoamérica. ¿Ves alguna diferencia o justamente sentís que esto, que la situación del sector es común más allá de la región, el continente del cual hablemos? ¿O sentís que hay políticas de Estado diferentes? Bueno, aquí hay un poco más de atención a la cuestión artística. De hecho, que hubo una ayuda aquí en España concretamente importante para el sector teatral, porque, bueno, no sé, el sector teatral es un sector eh, importante a un nivel, ¿no? No te diría con la importancia decisiva con la que se debiera asumir, pero a un nivel aquí en España se ha asistido al movimiento teatral. En el caso de América Latina, de Ecuador mismo de Argentina, ¿no? Este, o de Colombia, mucha gente de teatro la está pasando mal, la está pasando mal, es decir, no tiene ayuda porque de alguna manera el arte y la cultura en América Latina es considerado un bien marginal, ¿sí? Es decir, un bien que está fuera de los procesos de producción, ¿no? Claro, Eh, de lo esencial. Claro, y creo que esa lucha que nosotros tenemos que tener en Sudamérica es justamente porque se nos reconozca como parte fundamental de los procesos de producción simbólica que son los que afianzan de alguna forma valores no tangibles como la solidaridad, como la autoestima, como la educación. Es decir, que son
fundamentos tan necesarios como la economía para para un país y para un pueblo y para un país, ¿no? Yo creo que acá tienen una política de todas formas restringida de todas formas, pero hay algo de asistencia, ¿no? Y creo que en el caso de Ecuador, por ejemplo, ante la nula asistencia del Estado, la ausencia total de funciones del Estado para con la cultura y para con el arte, y no solo para con la educación, ¿sí? Se hizo unos recortes tremendos en las universidades y en los colegios y en las escuelas. Eh, es esa mentalidad que todavía viene del siglo XIX, donde lo primero que se recorta son los servicios sociales, ¿no? Es lamentable, pero es así. En América Latina es terrible, pero es así, ¿no? Claro. Mm. Sí, digo yo, no deja de exponer una situación que ya venía siendo de una manera, ¿no? Sí, O sea, la cultura ya venía, creo, en un estado bastante precarizado a nivel Latinoamérica, sí. y no deja de exponer eso. Y, Negro, ¿qué extrañas? ¿Qué extrañas en este tiempo? O sea, ¿qué es lo que estás extrañando? Como, Bueno, lo que yo extraño es la solidez de un espacio, de decir, es tu espacio, ¿no? Eh, como algunos de ustedes saben, yo tengo casas en Ecuador y en Argentina, y los extraño porque son los lugares donde nosotros vivimos, los espacios donde nosotros trabajamos, el entorno que supone los dos países, el entorno afectivo, familiar, social de esos dos lugares, es lo que se extraña, ¿no? Extraño mucho incluso el teatro en en la forma antigua de hacerlo, ¿no? Es decir, de la presencia, ¿no? Un teatro presencial, un teatro donde el cuerpo no solo del otro actor o de la otra actriz, sino el cuerpo del público se pueda sentir de una manera tangible, ¿no? Intentamos ahora muchos colegas intentan, y nosotros también damos clases por virtuales, y se intenta hacer algo de teatro, pero la naturaleza del teatro es la presencia, es el sentido fundamental del teatro. Es el cuerpo del otro y la textura corporal del otro, la textura real, ¿no? Del otro, y creo que eso no se puede sustituir en el teatro. Es tan potente y tan fundamental que hace hace de hace de esa, de la experiencia, hace el centro de la experiencia, es eso, ¿no? Es es la posibilidad de encontrarse, de tocarse, sentirse, olerse, bueno, todas las sensaciones y todas las gamas de sensaciones y, y todo el despliegue de los sentidos en ese acto, ¿no? Me parece que ese es el teatro. y si tenés que pensarte como, digo, porque vos te desarrollás tanto, bueno, no sé qué proyectos quedaron, en qué proyectos venías trabajando, ¿sí? Porque vos sos dramaturgo, sos director, sos actor, sos docente. ¿Hay algo de Sí. esas cuatro betas que prefieras, que disfrutás todas de diferentes maneras? ¿Hay algo que si bueno, lo primero que quisiera volver a hacer sería esto? ¿Cuál sería de esas cuatro? ¿O cuáles? No, tampoco te quiero hacer elegir una específica, pero Sí, no, es un poco ¿hay difícil alguna que decirme. disfrutás más? Bueno, ¿Qué? yo soy, como tú sabes, yo trabajo, y yo soy director decano de una carrera, de una escuela, de una universidad, de una escuela, de la Universidad de las Artes,
de Guayaquil. Yo soy decano de la carrera de artes escénicas, que tiene que tiene dos carreras que son teatro y danza contemporánea, ¿no? Yo he Sí, venido trabajando estos últimos 3 años en eso, pero justamente mi proyecto era dejar este año de trabajar en eso y volver otra vez a lo que a mí siempre me, me gustó y me conmovió, digo, en el sentido de que me movió, eh, que es el teatro, hacer teatro, actuar, dirigir. Para mí no hay tanta diferencia entre escribir, dirigir, actuar, jugar un poco, este, desde, desde esos lenguajes, jugar al teatro. Yo quería volver a jugar fundamentalmente. Entonces, estábamos justamente intentando retornar para terminar un ciclo en la universidad y bueno, dedicarnos a lo que siempre hemos y en lo que siempre hemos trabajado, que es haciendo obras, que es donde mayor disfrute encontramos en el campo de la experiencia, ¿no? Es lo que más como te digo, me emociona, si lo ponemos de esa manera, ¿no? qué lindo. Sí, Sí, claro. Y negro, escúchame, naciste en Córdoba, por lo que estuve leyendo. Yo no sabía que habías nacido en Córdoba, pero ahí a los 2 años te fuiste a Mendoza. ¿Por qué sí. eso? ¿Qué Y pasa ahí? preguntarle a mi papá. Bueno, no, el pobre viejo Pero ya supongo que falleció. la Ya. habrás preguntado vos en algún momento, ¿no? Este, bueno, yo nací en Córdoba, fíjate qué cosa más rara. Nací en Córdoba y me anotaron en San Luis y crecí en Mendoza. Es decir, mi padre se movía a través De de camino. del camino. Eso creo que un poco también lo heredé yo, ¿no? En la familia, ¿no? Yo soy el que más ha andado y ha caminado. Bueno, en una época caminé, me hicieron caminar, ¿no? No es que tenía que caminar, pero posteriormente el otro día estaba viendo una, un documental de los Rolling Stones. Y entonces les preguntan a Kate Richard, creo que le preguntan este, sobre Bob Dylan, ¿no? Y dice Kate Richard, no, dice, lo que pasa es que Bob Dylan tiene mucho amor por las líneas, por la línea blanca. Entonces, claro, no dice, tenía mucho amor por la coca. Y entonces, no, era la línea blanca de la carretera, la línea de la carretera, entonces, sí. Y eso creo que yo heredé también, el amor por las líneas blancas. Por el Eh, movimiento. sí, por el camino, fundamentalmente, por el Claro, camino. porque a los 20 te vas a Ecuador, ¿no? Pero ya antes de esa etapa estuviste fijo en Mendoza, ya también empezaste a viajar, porque a los 17 años decidís, como para entenderlo un poco, ¿no? A los 17 te decidís hacer teatro, o ya lo hacías Sí, desde no, antes. no, antes, es decir, yo comencé haciendo teatro a los 15 años más o menos, que donde conozco por primera vez la experiencia teatral. Yo no sabía lo que era teatro, reconozco ¿Y por por qué primera vez. teatro? Perdón, negro, me quiero meter en todas esas cosas que... Sí, pero no, no, está muy bien. El teatro porque, qué sé yo, es decir, yo creo que fue porque fue a mi pueblo un director y dijo, voy a hacer unos talleres, pero era una época diferente, ¿no? Éramos una generación muy inquieta, muy inquieta, no solo por el teatro, sino por la poesía, por la literatura, por el cine, todos movidos en un pueblo remoto a 1.300 o a 1.500 kilómetros de Buenos Aires, en un pueblo que ni siquiera era la ciudad de Mendoza, ¿no? Era un pueblo cerca de Mendoza. Pero allí había otros jóvenes que teníamos esa inquietud por todo esto, pero era la inquietud de la época también. Eran los años 70, eran los finales de los 60, principios de los 70,
donde el mundo vivía una especie de agitación artística, intelectual, política, importantísima. Y nosotros fuimos impregnados de eso, y eso es lo que me llevó a mí a moverme por el teatro, aunque antes del teatro yo estudiaba pintura, estudiaba artes plásticas, este, luego escribí poesía, luego era una cosa muy, como te digo, era tocado por una época donde lo fundamental era buscar un canal de expresión que nos permitiera expresar nuestro desacuerdo, ¿no? Desacuerdo era con la familia, con la cultura, con la tradición, era con todo, ¿no? Entonces, encontré el teatro y el teatro de alguna manera me salvó de una adolescencia proletaria, donde yo era un trabajador de una fábrica, a los 14 15 años ya trabajaba, y el teatro me salvó de un lugar terrible, este, y me sacó, y el teatro, esa primera, muchas veces, fíjate que yo lo he pensado en esta época, he pensado por qué me agarró siendo tan joven, y yo creo que fue porque necesité recuperar el juego, que lo había perdido en la infancia, porque yo sentí mucho la pérdida del juego en el paso de la infancia a la adolescencia. Y mi infancia el teatro son 5 años que me separa de mi infancia. Por lo tanto, la pérdida de mi infancia estaba muy cerca del momento que yo empiezo a hacer teatro. Y creo que en el teatro encontré el juego perdido. Esto lo pienso ahora, no es que, pero pienso que ese recuperar parte de de ese juego y de esa inocencia me ha llevado toda la vida. Entonces, es fuerte, pero ha sido extraordinario el viaje, ha sido excepcional. Me Qué alegra mucho lindo. haberlo hecho. ¿Y la decisión de irte? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue también, o sea, por un lado esto que contás vos, o sea, cómo lo recibían eso en tu familia, o sea, en tu casa, y después de eso a los 17, 18, 19, y después irte? Irte en un contexto particular, ¿no? Bueno, yo en esa época, en la época en que yo salgo de Argentina, era en el año 76. En realidad, yo soy parte de una familia muy castigada por la dictadura, ¿no? Con mi hermano preso muchos años en el penal de Rawson, en Trelew, mi padre que muere de un infarto en, un, en una serie de represiones a mi familia, y yo que me tengo que ir por mi militancia en la Juventud Universitaria Peronista en la universidad. Entonces, eh, al comienzo no lo pude procesar. El exilio es una instancia muy terrible, es un castigo muy extremo, que consiste en que te dejan entre lo que dejaste y lo que va a venir. Y lo que va a venir no lo puedes poseer porque siempre estás pensando en lo que dejaste. Por lo tanto, estás en un espacio que no es ningún espacio, sino que es un espacio que se sitúa entre el estar afuera y las ganas de retornar. Y entonces vives en un constante exilio, eh, que se manifiesta en muchas cosas cotidianas muy terribles. Por ejemplo, eh, no tener un espacio donde vivir donde te dejaran dormir, o vivir eh, en donde tus amigas o tus amigos te dejaban,
o dormir una noche en un lado, otra noche en otro lado, no comprar absolutamente nada, no estar pensando en que en algún momento eh, vas a retornar, por lo tanto tienes que estar ligero de todo, ligero de equipaje, ligero de pesos, no tienes que atarte a nada, pero es una gran trampa y eso lo vas experimentando a medida que lo vas viviendo, ¿no? Y yo salí siendo muy joven, viví un tiempo en Perú, salí por el norte de Chile, viví un tiempo en Perú, viví posteriormente en Ecuador, y en Ecuador mucha gente dice, pero ¿por qué te quedaste en Ecuador? ¿Por qué en Ecuador? Es que en Ecuador a mí me quitan totalmente los documentos. Fue en el lugar donde me quitaron todos los documentos. La embajada argentina me retira la nacionalidad. Me declaran apátrida en un juicio que me hacen aquí, digo, allí en Argentina me hacen un juicio donde me declaran terrorista prófugo y me quitan la nacionalidad. Y, este, entonces yo estaba en Ecuador y no me pude mover por muchos años allí, pero no me quejo de esa época porque conocí gente extraordinaria y porque conocí grandes maestros que a la larga me formaron en la teatralidad en la que a mí me interesa trabajar y con la que me siento totalmente consustanciada, ¿no? Allí conocí a Enrique Buenaventura, a Santiago García, que falleció hace muy poco en Bogotá. Conozco a Atahualpa del Chopo, del Galpón, conozco a María Escudero, de Córdoba, eh, que son gente que me fueron de alguna manera formando, Augusto Boal de Brasil, que son gente que fue de alguna forma mi generación anterior a la teatralidad que yo hago, o a la teatralidad en la que yo me inscribo. Entonces, Che, eso negro, lo conocí ahí. perdón, no, no, sí. Sí, sí, sí. Decime, No, no, decime. no, dime. No, 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 eso, te que iba a lo preguntar conocí ahí. porque, digo, hablando de esto, se Sí. me cortaba un poco, entonces por ahí está un poquito en delay, perdón. No, te iba a preguntar, por ahí leí que vos decís que Mendoza es como tu patria creativa, ¿no? Porque mucho de lo que escribiste viene de ahí. ¿Qué significado tiene eso? ¿No? Porque digo, me quedo ahí haciendo el recorrido, nacís en Córdoba, te escriben en San Luis, o sea, como el viaje siempre, siempre como una marca de tu vida, ¿no? No debe ser tampoco Mm. casual, ahora estás en Madrid y estás en constante movimiento entre Ecuador, Mendoza, si te traemos para Bariloche te venís, pero como o sea, esa significación o esa determinación de decir, bueno, Mendoza es mi patria creativa, ¿qué significa eso? Como, ¿por qué me...? Bueno, porque muchas de las cosas se relacionan con eso, ¿no? Digo, no todas, pero mucho de lo que yo escribo se relaciona con esa provincia. Pero, a ver, para mí no es un paisaje, es decir, no lo tomes como algo, a ver, como algo concreto, como una geografía concreta. Pensá, por ejemplo, este, pensá en Macondo, o pensá en un lugar donde sucedieron cosas, donde uno ve cosas que no necesariamente son que son las que allí se presentan, ¿no? Mm, O las cosas típicas de ese lugar, ¿no? claro. A lo que voy es que, eh, por ejemplo, cuando yo te hablaba de la infancia, muchas de las cosas que yo escribo y y que yo recupero se relacionan con eso y eso está fundamentalmente en ese lugar, ¿no? En ese territorio, pero no es un territorio muy concreto, te quiero decir. No es que hablemos de Mendoza, la tierra del buen sol y de buen vino, no. Estamos hablando de otro lugar, ¿no? Tal vez un lugar incluso con cierta oscuridad, con cierta,
Si bien con cierta luz y con cierto júbilo, también con cierta oscuridad y cierta violencia. Entonces, no es, lo que te quiero decir, no es algo óptimo, ¿no? ¿Ya? Claro. No es una mirada feliz a un territorio. Eh, no, es como te digo, una, un territorio fantasmal incluso, si vos crees, ¿sí? O espectral, ¿no? Donde hay cosas que te ponen, no te ponen bien. Hay otras que sí, pero hay otras que no, que no te las bancas, como quien dice. Tal vez es la interiorización de ese territorio, ¿no? Cómo vos interiorizás un territorio, me parece que por ahí va la cosa. Cuánta imagen en eso, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y la Charo, en qué momento de tu vida aparece? Tu gran compañera. La Charo aparece cuando en el 78, cuando comenzamos con el proyecto, con un proyecto teatral antes de Mala Hierba. Mala Hierba aparece en el 79 más o menos. Y en el 78 trabajamos juntos por primera vez. Aunque no nos mirábamos bien, ¿no? Yo era medio bruto. Este, este, y, y luego cuando formamos Mala Hierba, que fue en el 79, este, Charo era la única que tenía una formación más sólida en el campo teatral. Ella había trabajado, éramos tres los que formamos el comienzo de Mala Hierba, ¿no? Susana Pautazo, que era cordobesa y que había trabajado con María Escudero en el Libre Teatro Libre, uno de los grupos de los años 70 más importantes del teatro argentino, ¿no? El Libre Teatro Libre. Y en ese grupo trabajó Susana y militó Susana, ¿no? Susana Botazo, que falleció también hace un par de años, ¿no? Eh, Charo Francés, que venía de España y había trabajado con un maestro, con un grupo muy importante aquellos años, un maestro que se llamó William Layton, muy relacionado con el sistema stanislavskiano, como un discípulo casi directo de Strasberg y todo eso. Y yo, que venía de experiencias de teatro comunitarios y callejeros y barriales fundamentalmente, ¿no? Y pues nada, nos juntamos y ahí fue que nos conocimos. Y creo que los tres estábamos fuera de nuestros centros, ¿no? Estábamos descentrados. Entonces, pasábamos muchos tiempos juntos y juntas, eh, y porque no necesitábamos incluso, creo, el teatro, necesitamos a otro tipo de afectos, ¿no? Y por eso nos juntábamos. Creo que eso lo podemos pensar ahora, que han pasado muchos años y podemos decir lo que podemos decir sin pose, sin pose de glamour teatral, que cuando comenzamos en realidad lo que practicábamos no era teatro, sino una forma afectiva de protegernos, ¿no? Porque los afectos te protegen. Claro. Y uno y una va buscando en el teatro muchas veces no necesariamente las técnicas, pero las técnicas se adquieren. Eh, las técnicas las puedes asumir o las puedes aprender en universidades, escuela, maestro y bla, bla, bla. Pero la solidez afectiva es más compleja encontrarla, ¿no? Este, la técnica sin un entorno afectivo no sirve para nada en el teatro, no sirve para nada. Tienes que tener un soporte afectivo para que puedas funcionar bien
en el teatro, por ende en la vida, porque el teatro no es más que un ensayo de la vida. Entonces, esas conexiones son importantes, esa red, así como hablábamos en un comienzo de una serie de equilibrio de contingencias, ¿no? Entre los animales, los árboles, los minerales, las personas, también hay una especie de equilibrio teatral, una ecología teatral entre las técnicas, los afectos, las actrices, los actores, y yo creo que por ahí va y nuestra relación fue muy fuerte en ese momento. Ella era casada con un ecuatoriano y Epa. él falleció, él Ah, falleció y, y bueno, fue casi natural porque como trabajábamos juntos, claro. este, pues eso, ahí apareció ella y con Susana y ella fuimos el motor de un comienzo de ese proyecto tan extraordinario que fue la creación y el desarrollo del grupo Malayerba, ¿no? ¿Y Sí. ella tiene cuántos años? 20, no, más, No, ya tiene 35 años tiene Malayerba. 35. ¿Y cómo están ellos ahora? ¿Estás en contacto? Sí. Todo ¿Cómo el están tiempo, viviendo estos? todo el tiempo, todo el tiempo. No están bien porque nadie en teatro No, está está bien, bien. Sí, estamos bien. no Sí, estamos bien, no estamos bien, no, estamos como todos, están como todos y como todas en América Latina, ¿no? sí, Con sí. problemas, la casa, el espacio no se sostiene, porque claro, si no trabajas no se sostiene, es tan sencillo como eso. Entonces, No, sí. pues se tendrá que vender el espacio, no sé, no, no quiero ni pensar en eso, pero todo hace pensar lo peor. Porque no es que Negro, mañana se va a solucionar, es que no se sabe cuándo se va a solucionar. ¿y cuál es la idea de ustedes es volver apenas puedan? ¿Están ahí tranquilos hasta que, digo, porque dicen que dentro de poco por ahí se abren los aviones, los vuelos? ¿La idea es que cuando puedan hacerlo volver o prefieren quedarse ahí hasta que... No, 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 o Sí. sea, o volvemos a Ecuador o ahora está creciendo la idea de ir a Argentina también, ¿no? Y porque tenemos casa en Mendoza, entonces Claro. en el Ecuador hay muchos problemas con la pandemia porque hay un descontrol muy grande en Ujú. cuanto empezó en Guayaquil con unas imágenes que fueron Sí, terribles, desgarradora, sí, los vi, unas imágenes aterradoras, ¿no? Y tremendo. justamente nosotros íbamos a ir a Guayaquil y bueno, las imágenes fueron horrendas y nada, Por eh, ahí. por ahí está surgiendo la idea de que bueno, veamos y si está muy complejo, pues no volveríamos, sino que nos iríamos a Argentina. Negro, y te hago una Sí. pregunta. Como te pregunté qué extrañas, te pregunto, o sea, ¿qué te molesta en el sentido de qué es lo que ya te cansa, te enoja, o cuáles son las cosas que logran, o sea, hay cosas que logran sacarte de quicio, que te molestan profundamente, que te exasperen, digo, detalles, desde los cotidianos hasta cuestiones sociales, no sé, lo que sea. ¿Te enojas? ¿Te enojas? Yo no te vi nunca muy enojado, te enojas No, así no, como, no, 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 es muy difícil sacarme de las casillas. ¿ahora Este, o nunca, o siempre fuiste así? no, ¿O estás no, no. cansado ya? Otra época fui mucho más irascible y entonces sí salía con frecuencia de mi, este, me sacaban de quicio y con mucha frecuencia me descontrolaba, ¿no? Y entonces, eh, pero no sé, con el tiempo uno va adquiriendo la serenidad que el tiempo te da. Yo creo que el tiempo te dota fundamentalmente de serenidad, ¿no? Cuando ya pasaste determinadas cosas, las ves y las miras a la distancia y no, y tal vez lo que te producía violencia ya no te produce violencia. Comprendes una serie de cosas y una serie de mecanismos y aprendes un poco más de los seres humanos, ¿no? Aunque me sigue cabreando
ciertas cosas que son cabreos éticos más que todo, ¿no? Que son cosas relacionadas con la injusticia, la pobreza me saca mucho de quicio, me cansa mucho. Yo vivo o vivimos en un espacio donde todo el tiempo te están recordando de que hay un entorno injusto, hay un entorno que necesita de que uno grite, de que uno se imponga, de que uno use el poco poder que tiene en función de, de, de solidaridad, en función de estar al lado de las personas, de asistir a las personas, y te cabrea mucho el que esa asistencia sea tan a partir de tu voluntad personal y no de una estrategia global de políticas necesarias, ¿no? Y eso sí cabrea mucho. Por ejemplo, las imágenes de Guayaquil a uno le cabrea mucho, ¿sí? Porque ya se veía venir que un brote pandémico en nuestras ciudades iba a quebrar inmediatamente el sistema sanitario. Él se veía venir y entonces nadie se preocupó de eso. Digo, los que tendrían que preocuparse. Y eso te saca de quicio, te cabrea y sí te quita la voluntad para seguir bregando por un lugar, por un espacio, Bueno, esas cosas sí me siguen cabreando, pero digamos, en términos personales y cercanos, no soy un padre violento, no soy un cuadro violento de padre, un borracho que llega a su casa y golpea a todo el mundo. No, nada que ver con eso, ¿no? Bien. ¿Y alguna vez te interesó ocupar algún cargo público? ¿Lo ocupaste? ¿Algún, no sé, secretario de Cultura, ministro de Cultura, te lo ofrecieron? Bueno, sí, me han ofrecido algunas cosas. Lo único que he ocupado es esto, que también es un cargo público, lo del De la el de universidad. ser de la universidad, es un cargo público, es un servidor público, pero no me siento servidor público. No me siento, no me siento un empleado y un burócrata del Estado, no, para nada. Más bien me siento este, como como una persona que está eventualmente ocupando el cargo y eventualmente por todo lo que represento supuestamente en el campo teatral, ¿no? Sí. Sí, No, pero no creo que sí, me lo no es en hayan el dado ambiente por, universitario. claro, no creo Yo que te me hayan dado, preguntaba si, claro, no algún cargo tipo secretario de Cultura de la provincia de Mendoza, o alguna, ¿te lo ofrecieron alguna vez? no, 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 nunca me han ofrecido eso. Pero no te No. ha, pero tampoco, o sea, digo, ¿te hubiera interesado ocupar un cargo político de ese estilo? ¿Pensás que se puede modificar algo desde ahí? ¿Te Bueno, hubiera, yo lo que pienso que cualquier cargo que tú ocupes, siempre que estés acompañado por un contexto de cambio en todas las estructuras, es importante. Es importante que un artista o alguien relacionado con la cultura de alguna forma asuma competencias para transformar conjuntamente con otros órdenes del devenir social la sociedad en la que estás viviendo, ¿no? En ese sentido sí, sí creo que puede ser un aporte. Ahora, muchas veces que seas un buen artista no te hace un buen funcionario, ya, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Un buen funcionario no necesariamente es un buen artista. sos tan buen Sí, artista, negro, que mejor sí, tenerte de ese lado? sí, sí. Che, para cerrar, por así no te ocupo mucho más tiempo, ¿qué sentís que te deja este momento así tan particular, ¿no? Y único. ¿Qué, digo, hicimos así como un paso por toda tu vida, o sea, has tenido una vida bastante intensa, que también ha tenido muchos momentos, digamos, complejos, para llamarlos de alguna manera.
Digo, ¿qué te deja este momento? ¿Sentís que te deja algo, te transformó en algo, te modificó? Sí, yo creo que lo que me modificó, que un poco ya lo estaba avisorando, fue que es imposible que nosotros los seres humanos nos, eh, nos erijamos como los reyes mm, los reyes del mundo, los dueños del mundo. Yo creo que este momento lo que me ha dejado es la sana sensación de ser parte de un entramado de este, un entramado eh, de vida o de vidas, un entramado de vidas donde los seres humanos somos una parte más y no somos tan relevantes o no somos nada relevantes. Y creo que esta asunción que el otro día yo hice una entrevista en Radio Nacional de Buenos Aires, Radio Nacional con Jorge Duarte, y yo exponía esto, y mucha gente me llamó, me decía, no, es que te siento muy deprimido, muy triste, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando? Y a mí no me pasa absolutamente nada más que el darme cuenta la fragilidad en la que nosotros vivimos, ¿no? Claro, Y ese ser parte, eh, por ahí yo cuando estuve en Bariloche la última vez que fuimos con el Maxi a escalar una montaña, que no era una montaña, era una lomita de 50 metros, y yo terminé muerto y el Maxi iba como pegando saltos de piedra en piedra. Yo decía, este tipo, qué relación que tiene con, claro, y uno se percata de que poco a poco ha ido aflojándole a esa relación profunda que debemos tener los seres humanos con todo lo que nos rodea, ¿no? Y yo creo que eso es un aprendizaje de este momento, pero más que un aprendizaje es un asumir esa relación, ¿no? Volverla eh, más carnal, ¿no? Volverla imbricarse más con eso, ¿no? Me parece que eso es importante. Ya no grandes proyectos políticos y transformadores, sino pequeños proyectos de transformación personal, ¿no? Eso me parece que es fundamental. qué lindo. Qué ganas de abrazarte, negro. Qué bueno, qué bueno digo cuando nos podamos ver para recuperar el tiempo perdido de todas las relaciones virtuales que hemos tenido, ¿no? Sí, tal cual, Qué fuerte, tal fuerte. cual. Sí, muy ¿No? intenso, ¿no? Entonces, Gracias, negro. bueno, no, gracias a vos y sigan adelante con el encuentro de los temporales de teatro, ¿no? Siempre ¿No? tan lindo escucharte, tan lleno de aprendizaje. Todo, desde lo artístico, desde lo personal. Digamos, gracias, de verdad, por el espacio, el tiempo, por tomarte el trabajo y el Bueno, espacio. no, fíjate que estaba muy nervioso porque como yo no participo en redes ni nada de eso y ahora creo que ya no lo voy a hacer, peor en esta circunstancia, solo para encontrarme con ustedes a los que tanto quiero y, y saludarles y hablar con ustedes y nada, es pura y exclusivamente por afectos a todos ustedes
es que me adentro en estas cuestiones de la tecnología, pero le rehuyo bastante, ¿no? Sí, cuesta, a veces cuesta, pero está bueno, nos acercó. Bueno, Sí. mantenernos, bueno, ya nos vamos a hablar, mantenernos al Bueno, tanto, un abrazo ahí para la Charo también, espero bueno, que el tránsito sea de la mejor manera posible y espero verte pronto. listo, Promete seguro. juntarte a un Nevadas. Sí, sí, el año que viene vamos. Dale, dale. Acuérdate que ya te hemos tomado te hemos tomado al pie de la letra lo que me dijiste. Te lo voy a estar recordando. Sí, no va a ser necesario, negro. De verdad, Bueno, muchas listo. gracias. Bueno, un Te abrazo, quiero, te mando Lucinda. un abrazo enorme. Ya, chao, Gracias. chao, chao, nos Hasta vemos. luego. Ya, gracias, chao, nos vemos. Chao, negro. Bueno, así ha pasado nuestra segunda conversación nevada con Arístides Vargas. Los esperamos entonces el lunes que viene a las 19 horas. Esta fue la única excepción porque el negrito estaba ahí desde Madrid. Entonces, el lunes que viene, 19 horas, gracias por estar del otro lado. A ver si, cuántos comentarios. No sé si leer algunos. Macarena, la Maca desde Chile. Bueno, voy a leer algunos comentarios que me dijeron que tenía que hacerlo y que estaba bueno. Maca, abrazos, qué alegría verles, grandes Arístides, abrazo para ambos, Griega Arístides. Cristian Álvarez desde Rosario, qué lindo. Saludo a los dos, muchos cariños desde Rosario. Susana Muchesti, gracias, desde acá de Bariloche, bueno, creo que estaba en Buenos Aires. Cecilia, Teatro de Títeres La Hormiga, escuchando desde Rosario también. Bueno, muchas gracias el equipo del Nevadas Internacionales de Teatro, que hacen posible también que todo esto suceda. Y será hasta el próximo lunes a las 19 horas. Ah, y me olvidé de decir que también se estaba retransmitiendo por la página de la Subsecretaría de Cultura de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Un abrazo, gracias y hasta la próxima conversación nevada.